Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tienen la amabilidad y unos minutos extras, me encantaría que me dejaran un comentario. Disfruto mucho de leerlos. Desde un punto de vista paranormal, los monstruos no son simplemente criaturas con garras y colmillos salidas de una pesadilla. Eso es más cosa del cine o del folclore superficial. En lo profundo de la visión paranormal, los monstruos son manifestaciones de lo que está afuera de la norma espiritual, del equilibrio natural, o si usted quiere verlo así, de la percepción humana común. Muchos investigadores paranormales creen que los monstruos son formas físicas o semifísicas de energías desequilibradas, como emociones humanas extremas, podríamos decir el odio, el miedo, el rencor, quizás un ritual fallido, quizás un pacto antiguo. Estas energías, si se mantienen o aumentan por generaciones o por mucho tiempo, pueden llegar a tomar forma. Eso es lo que piensan algunos. Por ejemplo, en algunas culturas se cree que un monstruo puede nacer del dolor no resuelto de una familia y terminar materializándose como una criatura que habita el hogar o que sigue a esta generación por generación. Se puede esconder en los espejos o ronda, como ya lo dijimos, hacia los descendientes de la misma familia. Hay teorías que dicen que los monstruos vienen de otra dimensión o de otro plano y que por errores humanos, como por ejemplo jugar con un ritual, con un tablero, abrir portales o simplemente perturbar un lugar sagrado, esas entidades de alguna forma logran cruzar y quedan atrapadas o semi-atrapadas entre su mundo y el nuestro. Algunos no tienen forma definida y adoptan la que más miedo causa a quienes lo perciben. Es por eso que en muchos relatos antiguos, distintas personas describen ver al mismo ente de maneras distintas. En varias tradiciones, los monstruos no son malvados, también hay que decirlo, esto existe. Por lo menos no son malvados por naturaleza, sino que son guardianes de secretos, guardianes de tierras sagradas o conocimientos prohibidos. Se presentan como monstruos ante quienes no están preparados para comprenderlos o respetarlos. Esta idea se mezcla entre una fenomenología paranormal y una psicología profunda, porque hay quienes creen también que los monstruos son proyecciones del inconsciente colectivo, alimentadas por el miedo ancestral y la memoria genética de la humanidad. ¿Qué es esto? O sea, que existen porque creemos en ellos, y esa creencia es lo que les da forma, fuerza y permanencia. En este sentido, los monstruos también pueden ser reflejo de traumas generacionales, miedos reprimidos o verdades que el alma humana no quiere enfrentar. Y bueno, en resumen, desde lo paranormal, un monstruo no es solamente algo que da miedo. Puede ser una señal, puede ser una consecuencia o incluso una advertencia de que algo está fuera de lugar en lo espiritual, lo emocional o lo ancestral. Por eso muchas veces enfrentarse a un monstruo en un relato paranormal es enfrentarse a uno mismo o a algo que una familia ha estado ocultando por generaciones. Acompáñenme por favor a disfrutar de esta historia. Y si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y vaya por ella, consígala, aquí la vamos a esperar, aquí lo vamos a esperar. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está conduciendo, permítame acompañarlo hasta su destino y si puede, ¿por qué no? Recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. La historia que les voy a contar el día de hoy es muy especial porque viene desde otro continente. A pesar de que quien nos la cuenta es de este continente americano, lo que le sucedió pasó en un lugar muy lejano. Hoy, nuestra invitada de honor nos ha escrito esto desde Dinamarca. Y es que hay historias que duermen durante años como si el tiempo pudiera borrarlas. Pero hay memorias que no envejecen, que siguen ahí, quietas, esperando el momento para salir, como si fueran parte de algo que nunca terminó de pasar. Y cuando alguien finalmente las cuenta, no lo hace buscando consuelo, ni tampoco lo hace por buscar redención. Simplemente quieren advertirle,
como quien deja una señal en el camino para que otros no la sigan. La historia de Mónica Alfaro es de ese tipo de historias. Nadie en su familia volvió a mencionar lo que pasó aquella noche, y durante años su madre negó todo, con una firmeza tan calculada que parecía que al hacerlo estaba protegiendo algo más. Tal vez su propia cordura, no lo sé, dígamelo usted al final de la historia. Pero hace poco Mónica decidió hablar de esto, como parte de la terapia que está llevando en su vida adulta para superarlo. Lo hizo con voz temblorosa, como quien rompe un pacto antiguo con cada palabra, y mientras hablaba, hubo un momento en que pareció más niña que adulta, porque hay terrores que nos regresan a esa parte frágil de nosotros, esa que solo busca una voz conocida que diga que todo va a estar bien, aunque nosotros sepamos que no lo va a estar. Esto fue lo que Mónica le contó a la orilla del miedo, y es lo que yo les contaré a ustedes el día de hoy. Mónica tenía 14 años cuando su vida cambió por completo. Era el año de 1996 y acababan de dejar México atrás. Una decisión práctica, una decisión también necesaria, y según su madre, una oportunidad que no podían dejar pasar. Después de la muerte del padre de Mónica 2 años antes, la vida se había vuelto cuesta arriba para su familia. Fue entonces cuando unos vecinos extranjeros le ofrecieron a su madre un puesto como traductora en Dinamarca, con una casa pagada y un salario 3 veces mejor de lo que estaba recibiendo en México. Bueno, la promesa del futuro pesó más que el dolor del pasado, así que un día, bajo la lluvia de una tarde triste en Ciudad de México, empacaron sus vidas dentro de una maleta y se marcharon. Lo que no se esperaban era que su viaje, su vuelo se vería modificado. No llegarían directo a su destino como era el plan principal. Una nevada que cayó durante su vuelo fue tan fuerte que tuvieron que desviar el avión donde ellas viajaban. Terminaron en Londres, sin plan, sin guía y sin más que la esperanza de que solo sería por una noche. Pero según los pronósticos del tiempo, no sabían cuánto tiempo iba a durar. La aerolínea simplemente se disculpó y les dijo que se comunicarían con ellos cuando pudieran reanudar el vuelo. Solo es una escala, les dijo su madre, tratando de sonreír. La ciudad se les presentó fría, majestuosa y ajena. Calles húmedas, gente apurada y luces navideñas que no calentaban a nadie. El taxi que tomaron los dejó frente a un pequeño hostal de ladrillo rojo, con ventanas alargadas y una puerta verde que crujía al abrirse. La madre de Mónica sabía que si se ponía a discutir con la aerolínea probablemente los invitarían a quedarse en un hotel. Ella sabía que tenía ese tipo de derechos, que tenía esa posibilidad. Pero estaba cansada. Solo quería cerrar un rato sus ojos. La dueña del hostal era una mujer de cabello blanco y unos ojos extremadamente lúcidos. Los recibió con alguna especie de amabilidad distante, amabilidad cuestionable quizás le podríamos llamar. Hablaba un inglés enmarañado, como muy local, muy mal hablado, por lo que la madre de Mónica, a pesar de hablar muy bien ese idioma, lo entendió con esfuerzo, pero bastó para saber que la señora del hostal no las quería albergar. La madre de Mónica explicó su situación y aquella mujer, con resignación, más que con amabilidad, les dio alojamiento bajo ese techo. Solo una noche, repitió la mujer, como si también quisiera quererlo. Seguramente conocedora del clima, sabía que aquella nevada iba a durar más tiempo. El lugar era viejo, silencioso, con un olor a madera húmeda y sopa rancia, un olor como a un edificio viejo. El papel tapiz de las paredes se despegaba en algunos rincones y la calefacción apenas y murmuraba su presencia. Estaban exhaustos, ni siquiera cenaron, se limitaron a dejar las maletas ahí a un lado, ante la puerta, cambiarse de ropa y caer rendidos sobre las camas. Pero el sueño, por algún extraño motivo, a pesar del cansancio, no llegó fácil para Mónica. Quizás sería el frío, si usted quiere. Tal vez pudo haber sido la ansiedad de estar tan lejos de casa, quizás. O tal vez fue otra cosa, porque ¿sabe qué? Algo se sentía en el aire, como un presentimiento que no le permitía a Mónica estar tranquila. A eso de la medianoche, Mónica se levantó. No sabía por qué, simplemente se levantó. No tenía sed ni necesidad de ir al baño, solo sintió el impulso de caminar hacia la ventana del pasillo, donde la luz tenue de un farol dibujaba sombras largas sobre el piso de madera. Fue ahí donde todo cambió. Y el recuerdo traumático que le dio origen a esta historia comenzó. Mónica, desde la ventana, notaba que la ciudad parecía dormida, como cubierta por un velo blanco que suavizaba los contornos de los edificios,
pero en medio de ese silencio vio que algo se estaba moviendo. 3 figuras, altas, absurdamente altas, caminaban por la calle con un ritmo extraño, como si sus cuerpos obedecieran a una gravedad diferente. Mónica pensó, al principio, que eran personas con trajes, artistas callejeros, de estos que usan zancos, tal vez, para verse más altos, como los que había visto en la plaza de su país, porque eran extremadamente altos, eso se podía ver en la distancia. Pero a medida que se acercaban, notó que algo no estaba bien. Sus movimientos eran, ¿cuál fue la palabra que usó? Erráticos, inhumanos. Tenían piernas demasiado delgadas para soportar el tamaño de esos cuerpos. Y los pies, desnudos en la nieve, no eran como los de un artista con zancos que usan pantalones largos para que se cubran. No, ahora podía ver los pies conforme se acercaban. Eran largos, con solo 3 dedos, dedos que se curvaban como jarras. ¿Saben qué? Parecían alguna especie de ave gigante bizarra. Entonces puso atención a lo que sería la cara, la cabeza de estas cosas, porque mientras más se acercaban, mejor podía ver los detalles. Las caras de estas criaturas eran alargadas, casi planas. No tenían ojos, solo una piel tensa donde deberían estar los globos oculares. En lugar de nariz, tenían algo que parecía una hendidura. Y la boca. Dios, la boca. Era una línea negra que se abría de lado a lado, mostrando filas de dientes finos, pero no solo los podía ver rígidos en la boca, sino que parecían que aquellos dientes vibraran, como si se movieran por sí solos. Mónica se llevó las manos a la boca para no gritar estando viendo aquello, y fue ahí cuando una voz suave pero muy firme la detuvo. «Shh, no grites», le susurró alguien detrás de ella. Era la dueña del hostal. La mujer apareció como un fantasma. Mónica no sabía cómo había logrado entrar al cuarto sin hacer ruido. O quizás Mónica estaba tan absorta viendo aquella escena que no lo notó. No lo sabe con certeza, pero no le importa. La dueña simplemente le dijo, «Shh, no grites», y ella confió. Después, con un gesto lento, le indicó que retrocediera de la ventana, que se retirara sin hacer ruido. Mónica apenas podía moverse, sentía las piernas entumecidas. Los ojos se le empezaron a llenar de lágrimas, pero obedeció lo mejor que pudo. Desde afuera del hostal, Mónica escuchó un sonido seco, como un graznido distorsionado, y luego se detuvo. No pudo moverse más. Mónica sabía que aquel sonido venía de esas extrañas criaturas. Aunque no tenían ojos, sus rostros, sus caras, sus cabezas, se volvieron hacia la ventana donde ella había estado. Y Mónica jura que aquellos seres la vieron. Y fue una sensación extraña, porque cuando ella dice que sintió que la vieron, porque no tenía ojos, recuerden que esas criaturas no tenían globos oculares, pero Mónica siente esto. Mónica cuenta que vieron dentro de ella, sintió como si hubieran hurgado dentro de sus recuerdos, de su espíritu, buscando algo que quizás no estaba allí, no sabía que estaban buscando, pero siguieron revolviendo todo dentro de la conciencia de Mónica. La dueña del hostal, sin dudarlo, apuntó con una lámpara directamente hacia la ventana y luego hacia las criaturas. Blanca, una luz muy fuerte, como un rayo. Las criaturas retrocedieron inmediatamente, pero no huyeron. En cambio, abrieron sus bocas aún más, mostrando más hileras de dientes adentro de aquella boca, más delgados, más agudos. Solo entonces Mónica sintió que la habían dejado en paz. «Corre», le susurró la mujer en voz muy baja, empujando a Mónica hacia el pasillo. Mónica corrió y se detuvo en el umbral de la puerta. Volteó hacia atrás. Aquellas criaturas llegaron a la ventana de la habitación y un nuevo graznido llenó el aire. La madre de Mónica despertó sobresaltada, pues hoy aquel ruido tan extraño era lógico, y el hermano pequeño de Mónica, aún medio dormido, medio se encogió entre las sábanas. La dueña del hostal jaló a Mónica de nuevo hacia adentro de la habitación y le dijo, «Ya no puedes irte, no hay que separarnos». Se encerró en la habitación con la familia, cerró la puerta de golpe y después corrió hacia la ventana donde estaban aquellas cosas y la cerró. Tenían una especie de puertecitas las ventanas. Apagó la lámpara, dejando solamente el tenue resplandor del farol iluminando los alrededores. «No se muevan y no hagan ruido», dijo llevándose un dedo a los labios en un inglés muy clarito, muy bien dicho. Ahora sí lo estaba hablando muy bien, como si lo que había pronunciado antes tan mal era fingido para espantar a aquella familia del lugar. Mónica se aferró al cuerpo de su madre, que temblaba como una hoja.
Las dos podían sentir una de la otra como el corazón latía con mucha fuerza, muy acelerado. Afuera se escuchaban los pasos de las criaturas, resonando en el piso. Luego se escuchaba cómo subían por las paredes. Luego caminaban por el techo. La madera emitía crujidos lentos, medidos, como si aquellas cosas buscaran, como si olfatearan. Otro graznido, luego otro, de repente cerca, de repente más lejos. Y luego de la nada, silencio absoluto. Luego otra vez los pasos. Era una especie de terror psicológico abrumador, como si estuvieran jugando con ellas. Se quedaron así toda la noche, todos en silencio, todos viéndose, todos asustados. Nadie durmió, nadie habló. El miedo era un nudo en la garganta de todos. Cuando la luz del amanecer se filtró entre las cortinas, Mónica ya no lloraba, la madre ya no lloraba, el pequeño ya no lloraba. Solo miraban hacia la puerta que tapaba la ventana desde adentro, esperando que todo hubiera sido una pesadilla. La dueña del hostal salió de la habitación sin decir una sola palabra. Héctor, el hermano menor, dice hoy en día que no recuerda nada, y la madre de Mónica también niega rotundamente que aquella noche haya sucedido. Pero Mónica puede ver en sus ojos un terror absoluto cuando le habla de esto, cuando le pregunta. Ella está segura que su madre lo recuerda, pero lo niega, lo oculta. Estoy seguro que más por ella que por el mundo. Por eso mejor Mónica dejó de insistir con el tema. Cada quien tiene su camino y aunque Mónica cree estar en su camino correcto, quizás su madre aún no logra dar con el suyo. A nombre de Mónica, a quien enviamos saludos hasta Dinamarca, solo me resta decirle a usted, gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. Por favor, no olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com o vía mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. Están en la descripción de este video. Si usted quiere mandarme alguna información o darme un saludo en privado, búsqueme en Facebook como Grillo Villegas. Hágalo con toda la confianza. Para mí será un gusto poder platicar con usted por cualquier medio. ¡Wow! ¿Qué historia nos ha contado nuestra amiga? Definitivamente algo digno de la orilla del miedo. No me imagino lo que debe ser cargar con un recuerdo de esa magnitud. Cuénteme por favor si usted ha escuchado sobre entidades con estas características. Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas y le agradezco sinceramente por su tiempo y por su compañía. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Y si disfrutó el contenido, considere por favor compartirlo con aquellas personas que también podrían encontrarlo de su interés. Me despido por ahora, no sin saludar antes a todas estas personas que comentan nuestros videos. Muchísimas gracias de todo corazón. Recuerde que si así lo desea, nos podemos encontrar nuevamente en el próximo episodio aquí en La Orilla del Miedo.